A lo largo del semestre he ido aprendiendo de qué manera se trabaja la forma, espacio y medida en el preescolar. Revisé la teoría de Van Hill, que explica cómo es el proceso o cómo se categoriza el aprendizaje del niño en este ámbito. He ido relacionando el contenido de cada una de las unidades, pues la mayoría de los contenidos llevan un progreso para lograr la construcción del conocimiento. La unidad 1 contenía lo referente a forma. En dicha unidad aprendí cómo es el proceso mediante el cual los niños de preescolar tienen un acercamiento y aprendizaje a la geometría. Para empezar la unidad, primeramente debe considerarse la importancia de que el niño tenga nociones geométricas básicas. Lo primero es que el niño reconozca las figuras. Al principio no se requiere que identifique características ni componentes de ellas. La enseñanza de la geometría debe ir de lo tridimensional a lo bidimensional para que el niño las logre ubicar en su contexto. Algo muy importante es que el niño utilice los instrumentos de medición informales y ya que comprende el concepto de medida podrá usar lo formal. El niño también conocerá que los puntos y las líneas son la base de la conformación de cualquier figura geométrica. Deben utilizarse palabras claves y de fácil comprensión para el niño y con ejemplos de situaciones y objetos cotidianos. Primero se abordará la enseñanza de triángulos en general para después poder pasar a sus características e identificar sus diferencias. En el transcurso de las actividades se irán institucionalizando conceptos de acuerdo a las lecciones vistas. En la unidad 2 vi todo lo referente al aprendizaje del niño en el espacio y la medida. De ahí saqué los puntos que considero más importantes para llevar a cabo el aprendizaje. En la enseñanza del espacio y la medida es importante considerar los conocimientos previos que el niño ya obtuvo. En esta segunda unidad se le enseñará al niño el significado de AM, que es antes meridiano, y PM, posterior meridiano. Se le dará a conocer al niño que hay distintas maneras de medir el tiempo, como el calendario, cronómetro, reloj y el reloj. La enseñanza del peso en el preescolar es mediante la comparación de objetos, solo la percepción al principio. Posteriormente se utiliza el instrumento de medida formal para medir el peso, ya sea la báscula o la balanza. Una vez conociendo el niño cómo se mide el peso, institucionalizará el concepto de peso, de gramo y kilo. En la tercera unidad tuve la oportunidad de revisar a fondo el programa de estudios y el estudio de caso. En base a ello estuve realizando secuencias de actividades, evaluaciones, indagaciones y observaciones, entre otros. El estudio de clases es un proceso en el cual se lleva a cabo un análisis de cómo se realizó la clase, cuáles fueron las fallas y qué te funcionó. Sus partes son la indagación, planear, aplicar, observar, obtener resultados y la evaluación. Una parte importante fue revisar el programa de estudios de educación preescolar 2011, pues en él aparecen los pasos que debemos seguir para llegar a planear, a indagar, a observar y nos muestra los aprendizajes que los niños deben obtener. Es como la Biblia de las educadoras. Para el diseño de la secuencia me basé totalmente en el programa de estudios 2011 de preescolar. Primeramente saqué el campo formativo, la competencia y el aprendizaje esperado. De ahí diseñé una actividad o una secuencia de actividades haciendo adecuaciones curriculares dependiendo de la edad y los aprendizajes de los niños. También debí considerar el tiempo, el espacio donde lo realizaría y, muy importante, el material que los niños utilizan y tomar en cuenta que los materiales deben ser adecuados para que los niños no se lastimen o para que no se distraigan. La evaluación fue realizada en el momento en que nuestras compañeras realizaban las demás aplicaciones de actividades. De ahí nosotros debíamos observar cuáles eran las palabras que no era correcto decir, de qué manera el niño entendía las indicaciones, qué objetos nosotros pensamos que eran adecuados y no lo. Bueno, esta es una pequeña gran parte de lo que aprendí y observé en el curso de forma, espacio y medida.
Espero le haya gustado. Created using Powtoon.